Bienvenidos a un nuevo programa de Palabra de Esperanza. Quien habla para ustedes, Joana Bastida, y es un gusto para mí estar nuevamente compartiendo precisamente como es el título de nuestro programa, una palabra de esperanza. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una cita bíblica que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué nos enseña aquí el escritor, ¿verdad? Santiago. Dice de la siguiente manera: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Bueno, como título de esta reflexión, vamos a pedirle sabiduría a Dios. Pide sabiduría a Dios. Creo que es la fuente más correcta para pedir esa sabiduría que necesitamos a lo largo de nuestra existencia aquí en la tierra, para diferentes cosas, en diferentes situaciones. Así que este es el consejo, ¿verdad? O la recomendación de este escritor de Santiago: pedir sabiduría a Dios. Y algo muy interesante que también nos dice el versículo es que cuando venimos al Señor y le pedimos sabiduría, Él nos las va a dar generosamente, o sea, en abundancia. Dice otra versión de la Escritura que Él nos las va a dar abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Porque Él pues no menosprecia a nadie. Así que si usted considera que le falta sabiduría en alguna área de su vida para X situación, pues creo que puede venir a la fuente indicada, que es Dios. Y bueno, si cada vez que oramos pidiendo sabiduría, Dios nos la da generosamente, pues entonces debemos siempre estar orando por sabiduría todos los días, y no únicamente cuando la necesidad sea urgente. Tal vez eso es muy común en el ser humano, pedir sabiduría cuando se presentó una urgencia, cuando algo inesperado está sucediendo, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo actuar, y entonces es allí donde únicamente nos acordamos de acercarnos a Dios y pedirnos sabiduría, y pedirle sabiduría al Señor para esa situación. Pero creo que debemos orar de manera preventiva, por decirlo así, y estar siempre, todos los días, constantemente pidiéndole sabiduría al Señor, ya que no sabemos, ¿verdad? Y se nos escapa de nuestro control muchas situaciones, y qué bueno es que podamos aplicar aquí la inteligencia y poderle decir todos los días al Señor: dame sabiduría para cualquier situación, Señor, dame sabiduría para el día de hoy, dame sabiduría en todas las áreas de mi vida, de manera que cuando se presente pues alguna situación, pues ya vamos a la sabiduría de Dios, como allí en reposo, en espera, y cuando surge la situación, poder entonces activar esa reserva que Dios ha estado dándonos y enviándonos generosamente todos los días. Así que creo que este es un buen consejo que debemos tomar en cuenta, que debemos todos los días entonces pedirle sabiduría al Señor, que no sea solamente en momentos de urgencia, ¿verdad? En momentos de situaciones que se presentan inesperadamente. Entonces, cuando estamos en una situación difícil y complicada y no sabemos qué hacer, entonces oramos con urgencia por sabiduría, y allí queremos que el Señor responda rápido, allí queremos que esa respuesta venga de inmediato, porque es una situación que lo amerita. Pero qué bueno es que todos los días, tal vez cuando no nos está pasando ninguna situación difícil, mantener esa oración: Señor, necesito que me des sabiduría, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento inesperado, pues ya el Señor nos da esa sabiduría. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Necesitamos saber qué camino seguir, y regularmente necesitamos saberlo inmediatamente. Pero cuando tú y yo pues tenemos esa precaución, por decirlo de una manera, de constantemente, día y noche, pedir a Dios por muchas cosas. Tú y yo nos acercamos a Dios y siempre pedimos por muchas necesidades, pero una de las cosas que debe ahora encabezar, por decirlo así, un orden de prioridades en cuanto a las peticiones, en cuanto a las necesidades, es pedirle al Señor que nos llene de su sabiduría para caminar día a día conforme a Él lo quiere, para que tengamos esa sabiduría presente a la hora de necesitar la ayuda, de tomar una decisión,
de cuál es la actitud que debo tener en alguna situación. Así que el Señor va a estar allí atento a darnos esa sabiduría. Regularmente necesitamos saberlo, ¿verdad? Inmediatamente, pero en tales tiempos es consolador saber que Dios no solamente está disponible y quiere ayudarnos, sino que Él ha prometido hacerlo. O sea, que Dios no vea solamente a Dios como el Dios que va a responder tus oraciones urgentes o en tiempos de emergencia, sino que todos los días podamos cultivar esa relación con el Señor y todos los días usted y yo estemos conscientes de que necesitamos mucha sabiduría, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos la sabiduría de Dios para desenvolvernos y desempeñarnos de la mejor manera posible. Sin embargo, no tenemos que esperar, ¿verdad?, una situación de emergencia para orar por sabiduría. Podemos orar ahora mismo. ¿Cuántas veces hemos confrontado una decisión rápida o una situación inmediata en la cual la respuesta pudo haber sido más fuerte o mejor o más efectiva? Pero como no estuvimos, ¿verdad?, en la presencia del Señor orando por este asunto de lo que es la sabiduría, pues tal vez la decisión que tomamos no fue la mejor, no fue tan efectiva la respuesta que dimos o la manera en que nos desenvolvimos no fue la mejor, porque no es muy frecuente, tal vez entre tú y yo, que estemos siempre pidiéndole la sabiduría al Señor. Y bueno, si hubiésemos entonces tenido de antemano más sabiduría de Dios, pues hubiésemos sido más efectivos, hubiésemos sido más fuertes a la hora tal vez de tomar esa decisión, hubiésemos tenido la resistencia que se necesitaba, hubiésemos tenido la decisión más adecuada. Pero pues no estuvimos de antemano ante la presencia del Señor, no hicimos esas oraciones preventivas, sino que esperamos que llegue la situación y allí entonces comenzar a bloquear, como muy popularmente lo podemos decir, y ahora pues ahí esa oración de urgencia: Señor, dame sabiduría, no sé qué hacer, guíame, ilumíname, ayúdame, ¿verdad? Cuando de antemano todos los días en calma, en la presencia del Señor, podemos hacer estas oraciones preventivas. Hay un ejemplo muy interesante de un hombre que seguramente tú lo conoces, es muy nombrado y muy conocido, como lo fue el rey Salomón, hombre conocido por su sabiduría. Él en una ocasión pues fue invitado por Dios, fue ungido por el Señor a ser el rey de Israel, y sin embargo pues él fue muy sabio, no solamente porque Dios le dio sabiduría, sino por su petición al enfrentar este gran reto de ser el rey de Israel. Así que el rey Salomón, cuando fue invitado a pedir a Dios lo que quisiera, ¿verdad?, pidió sabiduría. El Señor le dijo: bueno, Salomón, te ungí o eres el indicado ahora para este gran reto, como lo era ser el rey, ahora pídeme lo que quiera. Pero Salomón fue prudente, creo que usó la inteligencia, ¿verdad? Y él dijo: bueno, Señor, dame sabiduría. Y precisamente eso fue lo que el Señor le dio, y eso se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 10. Así que nosotras pues también tenemos que hacer eso. En otras palabras, pues debemos pedir sabiduría antes de que surja cualquier necesidad. Salomón pudo haber pedido muchas cosas, ¿verdad? Estaba en un lugar de autoridad, en un lugar bastante privilegiado como era el ser el rey de Israel. Sin embargo, usó la prudencia, usó la inteligencia y dijo: Señor, yo necesito sabiduría para gobernar a tu pueblo. De lo contrario, ¿quién puede hacerlo, verdad? Y bueno, Dios, a medida que vio esa buena intención, ese buen deseo, o sea, que pidió correctamente, el Señor lo dotó de otras cosas, como lo fue la fama, las riquezas, el favor ante todas las personas que escuchaban de su reinado. Así que pues tú y yo debemos también ser mujeres prudentes, hombres prudentes, inteligentes, y poder pedir sabiduría al Señor antes de que surja cualquier necesidad. Vamos a un corte y ya regresamos con pidiendo sabiduría a Dios.